Asturias del Centro Asturiano de Madrid, que como saben es la casa regional española más antigua del mundo, lo decimos, y esto va siendo ya una verdadera heroicidad, no nuestra, de los que estamos aquí, conformamos un pequeño equipo dentro de la casa, sino de la propia casa, a lo largo de toda su trayectoria, y más en los tiempos en los que estamos, donde pues la situación difícil afecta a este tipo de instituciones cívicas, instituciones socioculturales, instituciones patrióticas, instituciones que exhiben de continuo la querencia a la tierrina y al conjunto de España, y también, pues por supuesto, mantenemos las relaciones con otras casas, de manera que estamos muy contentos de que nos acompañen y hemos dejado exprofeso unos minutos de cortesía, pero ya veíamos que la impaciencia pues de alguna manera se dejaba notar, lo cual también es de agradecer, porque quiere decir que hay una saludable inquietud porque el acto comience. Un acto que protagoniza como ponente don Adolfo Pérez Agustí, a mi derecha. Yo le conocí el mes pasado porque tuvimos la suerte de contar con una conferencia extraordinaria, muy motivadora, que nos dio sobre la longevidad en nuestros días y la previsión de vivir, siempre que adoptemos unas medidas adecuadas, 120 años, por lo menos. Por lo menos. Y realmente pues fue algo extraordinario, nos encantó aquella charla y esto pues nos convoca hoy, aunque va a ser de un tema muy diferente. Concretamente lleva por título Ho'oponopono, creo que se pronuncia más o menos así, no es nada fácil. Yo en otras ocasiones suelo revisar algo, pero hoy no he tenido mucho tiempo, y sí encontramos que esto nos va a posibilitar o nos va a permitir avanzar en pos de la reconciliación y del perdón, algo muy necesario en unas relaciones interpersonales cada vez más expuestas a quiebras por muchos de sus costados. Le va a presentar pues nada menos que su hermano Antonio Pérez Agustí, a mi izquierda, gerente de nuestro centro asturiano, gerente desde hace unas cuantas décadas, no sé exactamente... Cuatro, que se dice pronto también, y eso es igualmente una heroicidad. Antonio es un hombre muy polivalente porque además de las labores gestoras, aquí en nuestra sede social, pues también es el delegado del centro asturiano en gran medida para los asuntos de la Quinta Asturias, ese pedacín de nuestra tierrina en la capital, a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura, que les animamos a que nos visiten, aquellos que no lo hayan hecho todavía, y en fin, que tiene unas instalaciones extraordinarias y un ambiente de convivencia, de recreo, familiar, intergeneracional, inclusivo, y bueno, pues una verdadera maravilla, lamentablemente también con las dificultades que antes mencionábamos, ¿no? Pero aparte de esta labor gestora en la Quinta Asturias y aquí en la sede social, pues Antonio es tenor, tiene una vocación, una afición muy arraigada, mejor vocación, como hemos dicho, a la música. Él es artista y de vez en cuando aquí en el centro, yo es donde le he visto, pero me consta que ha tenido actuaciones incluso con el cuarteto Asturianía, como sabes, pues durante muchos años, con otros 3 compañeros que conformaban ese cuarteto a lo ancho y largo de nuestro mundo, sobre todo en América y en Europa. Un cuarteto que dirigía el desaparecido recientemente maestro Juan Hurtado, escudo de oro de esta casa, que falleció hace un par de semanas aproximadamente, ¿no? Un hombre queridísimo y, en fin, ya con cierta edad, que la vida se lo llevó. Bueno, pues descansa en paz. Nos acompaña también Andrés Menéndez, que es presidente adjunto, y yo poco más puedo decir, como no sea que Adolfo es autor de 3 libros sobre esta terapia hawaiana, con la que se logra en poco tiempo y casi siempre de una manera personal considerable bienestar y reconciliación con las personas en el seno familiar, en el trabajo o en los grupos sociales, pero además es autor de otros 297 libros por lo menos, es decir, que tiene varios cientos de libros, 300, que esto ya es una carta de presentación que nos deja estupefactos, ¿no? Porque a ver qué persona, salvo Adolfo, tiene por ahí 300 libros escritos. De manera publicados, porque escritos... Publicados,
algo impresionante. De manera que enhorabuena, Adolfo, y sobre todo muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta tarde. Contamos contigo en todas las ocasiones, cuando tú quieras, y estamos muy agradecidos. Y ahora, sin más, voy a ceder la palabra a Antonio Pérez Agustí para que haga la presentación de Adolfo. Gracias. Gracias, Valentín. Bueno, como es bastante reciente la intervención de Adolfo, que el mes pasado estuvo aquí, solo advertir que me han comunicado que están revolucionados los ministros de Guindos y nuestro ministro de Hacienda, porque tienen que revisar todas las cuentas de la Seguridad Social pensando en que los españoles vamos a llegar a la longevidad de 120 años. Entonces me parece que las cuentas no les salen. Nada, nos dio una conferencia Adolfo fenomenal sobre cómo utilizar la forma de vida para que la vida se alargue. Para los que no estuvisteis, deciros que Adolfo sí que es polifacético, porque es publicista, ha estado muchos años formando parte de grupos musicales, dedicándose exclusivamente a ello, viajando por medio mundo. Uno de los artistas a los que acompañó es el conocido Kurt Savoy. También era bastante conocido Cacho Valdez, alguno más. Además es séptimo dan de Karate Kempo, da actualmente clases en gimnasio, es naturista, médico naturista, por supuesto, ha tenido su herbolario, ha diseñado determinados productos naturales, se ha presentado a concursos de inventores llevándose algunos premios en Suiza, ha sido editor, es editor, y yo con él hasta tuve una editorial que puedo decir que resultó satisfactoria. Publicábamos la revista Décimo Dan y publicábamos, me parece, la primera revista que él comenzó a hacer sobre medicina natural. Bueno, no quiero alargar nada porque Adolfo, en cuanto comience a hablar, va a captar la atención vuestra, porque suele ser y presentarnos ideas peculiares y fácilmente de llevar a la práctica. Nada más. Bueno, pues gracias a los dos. Lo siento especialmente a mi hermano, a quien le debo más, por haberme acompañado hasta ahora en la vida. Sobre todo en esa época de Oviedo, entrañable, que siempre que puedo me vuelvo allí. Es obligado ir allí. Lo que vais a escuchar ahora es algo que causa asombro, porque os va a cambiar vuestro modo de pensar y relacionaros en poco más de una hora. No vais a necesitar una psicoterapia larga de varios meses para cambiar vuestra forma de ser. Os va a empezar a solucionar los conflictos que tengáis con la gente a partir de ahora. Y no digo ya a partir de que os marchéis de aquí o os retornéis a casa, a partir de ahora. Esto a priori parece demasiado pretencioso. Yo diría, esperar, que estamos con un sistema que ha causado revolución en el mundo. Si ponéis en internet la palabra Ho'oponopono o Ho'oponopono y os salen 1 millón y pico de páginas de referencias, y ya os indica que hay algo detrás impresionante que ha revolucionado la psicoterapia personal, la psicoterapia de grupo, y tiene una manera tan racional de solucionar los conflictos como es actuar en vuestra conciencia. No va buscando el raciocinio, el pensar, analizar comportamientos diferentes, no, va buscando llegar al fondo de vuestras conciencias. Como dije al principio, ¿qué es la conciencia?
aquello que nos diferencia claramente entre el bien y el mal. Y ahí sí que no hay dudas. Cuando la gente tiene la conciencia estropeada, corrompida, esas personas no solamente no son felices, sino que hacen infelices a los demás. Cuando yo os digo, esto os va a cambiar vuestra percepción ¿de qué? Del otro. El Ho'oponopono no habla del yo. Y parece que ahora está muy de moda, primero yo, luego yo, y en tercer lugar quizás yo también, porque bastante tengo en la vida como para pensar y preocuparme de los demás. El Ho'oponopono veréis que habla del tú, pero cuando hablamos del tú resulta que somos felices. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, nosotros tenemos la conciencia imbuida, no es algo que la hemos hecho poco a poco, la tenemos desde que hemos nacido. El ser humano es una especie única. ¿Y por qué es único? Porque tiene conciencia. Y eso los ha hecho tan diferentes que nos puede llevar a la felicidad o al infortunio. No creáis que detrás de las personas que tienen mucho dinero, mucho poder, está la felicidad. No quiere decir que el dinero no la dé, pero que sí no es imprescindible. Bien, ¿cómo nació esto? Esto nació hace ya más de 800 años. El pueblo hawaiano, sabéis que estuvo aislado del mundo, es un archipiélago, no era fácil llegar ahí, además los mares eran bastante hostiles, y como pueblo tenían conflictos entre ellos, eran tribus muy dispares, se mezclaban juntos, y era normal las agresiones, los robos y las discrepancias. Esas discrepancias, esa agresividad provocaban el malestar a todos. Y ya empiezo a decir algo. Cuando vosotros tenéis un problema con alguien y lo contáis, estáis involucrando a varias personas en vuestro problema. Debéis ser muy conscientes de hacer esto. Eso se llama buscar cómplices de vuestro dolor. Tenéis un problema con Juanito y llega Pepita. ¿Qué te pasa? Ah, si yo te contara, cuenta. Pues te voy a contar lo de Juanito, y le cuentas una retahíla de Juanito. Y le dice la chica, jolín, vaya con el Juanito, ¿quién lo diría? Parecía una persona. Sí, mira cómo engaña a la gente. Bien, ya habéis denigrado un poquitín el honor delante de esa persona, pero esa persona cuando se marcha, se lo cuenta a la otra. ¿Sabes lo que me ha contado Pepito de Juanito? ¡Ay, que lo diría! Eso se llama denigrar el honor. Cuando ese denigrar el honor se hace de los fallecidos, el daño es irreparable, porque el fallecido ni siquiera, allá donde esté, puede decir sí o no, porque a lo mejor es mentira, a lo mejor está exagerado o a lo mejor no está exagerado. Cuando tengáis un problema con alguien, procurad no divulgarlo. No está mal pedir consejos. Si vuestra idea es pedir un consejo para saber qué hacer con esa persona que os está amargando la vida, no está mal consultar a personas más objetivas, porque nosotros somos subjetivos. No está mal, pero no lo divulguéis demasiado. Basta con una persona, y siendo un psicólogo, que son más imparciales, pero no lo divulguéis. Bien, pues en Hawái todos esos problemas eran normal y crearon los tribunales del Ho'oponopono. Fijaros qué sabiduría. Ahí no había un juez, porque no se iba a dictar sentencia. Se reunían las tribus en conflicto, las personas en conflictos, unos a la derecha, otros a la izquierda, y un moderador en medio. La finalidad, ¿sabéis cuál era? No era impartir justicia, no era meter en la cárcel a nadie, puesto que ni siquiera tenían cárceles en Hawái antiguo. Eso se lo dieron los ingleses cuando llegó el capitán Cook allí y puso de moda las cárceles. No conocían la cárcel como sistema, pero los conflictos surgían. La finalidad que surgía ahí era: estáis aquí, los puntos en conflicto, para solucionarlo, porque vuestro problema abarca a todos, nos estáis fastidiando a todos. O sea, la idea era: no os marcháis de aquí hasta que no os reconciliéis. ¿Qué sistema emplearon? El perdón. El perdón, que alguien pida perdón por lo que hizo y que alguien otorgue el perdón por lo que le hicieron. La idea era: perdona, pide perdón y tú perdónalo. Y al terminar os dais un abrazo y se acabó el problema. No podéis salir de aquí hasta que no os reconciliéis, porque vuestro conflicto no se queda en vosotros, lleva mucha gente. Bueno, total que el sistema funcionó y se quedó en los libros de historia hasta que en el siglo XX hubo una persona que saltó a la prensa
vamos, increíblemente, porque fue un psiquiatra. Este psiquiatra llevaba toda la parte psicológica de una cárcel hospital para enfermos mentales. Digo cárcel hospital porque no solamente era un hospital para enfermos mentales, eran esos enfermos que no pueden salir a la calle, puesto que su presencia es peligrosa y la sociedad constituía también un peligro para ellos. Le rechazaba tanto la sociedad que salir a la calle era un peligro, pero ellos a su vez eran también peligrosos. ¿Bien? Así está mejor. Vale. Quiero decir que este doctor se encontró con esa papeleta que tenía 100 enfermos allí, ¿me oís bien, no? Sí. Bien, tenían 100 enfermos ahí, que eran enfermos crónicos, que costaba dinero mantenerlos y que encima no iban a poder salir nunca a la calle. Bien, llegó a ese punto y empezó a estudiar sus casos y recordó que una curandera hawaiana había descubierto el Ho'oponopono, lo estudió y fijaros lo que hizo. Empezó a leer una por una las historias de esos enfermos peligrosos, enfermos mentales. Cuando empezaba a leer todo su historial, ¿qué creéis que hizo el psiquiatra? Atendiendo a lo que había leído de esa curandera, les pidió perdón en nombre de toda la humanidad, porque quizá la humanidad, empezando por sus padres, no supieron darle el trato que necesitaban y crearon en ellos la locura y el rencor y la agresividad. Les pidió perdón, pero no les dio una charla. Encontró 4 palabras mágicas que se han quedado como un icono en el Ho'oponopono, que quería decir: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Recordar estas palabras, porque simplemente con recordarlas y repetirlas, sea en la cabeza, en el corazón o de viva voz, os cambia la vida. Yo cuando me lo explicaron, yo conocí, como os dije, hace 5 años el Ho'oponopono, yo estaba fatal. Total, que había una amiga psicóloga, me dice: Adolfo, ¿qué te pasa? Digo, pues mira, este conflicto que tengo con esta señorita me ha dejado fatal. Venga, que te voy a ayudar. Como era psicóloga o psiquiatra, no me acuerdo qué era, dice, te voy a ayudar. Digo, esperaba una sesión de psicoterapia. Dice, no, apunta. Cuando te vayas al hotel vas a repetir esto que te voy a decir. Y me hizo apuntar: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Digo, nada más, nada más. Tú vete al hotel esta noche. Y antes de dormir, repites esto hasta que te aburras. Bueno, como era psicóloga, pues más o menos le di cierta credibilidad. Total, que me voy al hotel y estoy yo solo y me pongo a repetir: lo siento, perdóname, gracias, te amo, 1 y docenas de veces. Y cuando llevo ya 10 minutos, yo me planteo: pero seré estúpido, pero estoy repitiendo un mantra, una oración. ¿Para qué vale tantos conocimientos? Al final estoy haciendo una oración, una cosa extraña. Debo ser tonto. ¿Por qué le habré hecho caso? Mañana me va a escuchar esta amiga. Total, pero seguí. A la mañana siguiente, cuando yo me levanté, algo había cambiado en mí. Yo no sabía que había cambiado. No utilicé el raciocinio para entender ese dolor que tenía. No, yo solamente repetí. A la mañana siguiente, en el desayuno, me veo a la señorita: Adolfo, ¿qué tal está? Digo, mira, no sé, debo haber dormido muy bien, pero es que soy feliz. Dice, eso es el Ho'oponopono. Fíjate qué sencillo es. Luego veréis que es un poquitín más complejo. Recordad estas palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo, porque las vamos a repetir aquí. Esas palabras tienen algo, hay un porqué, por qué funciona. Bien, habíamos dicho que ese señor empezó, el psiquiatra, empezó a repetir las palabras a cada enfermo que tenía: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Siguiente: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Mira, esto está en la historia, no me lo estoy inventando yo. Salieron todos salieron a la calle curados. Todos, está en la historia, hizo un montón de intervenciones. El doctor se llama doctor Hugh Lane. Salió en todos los medios de comunicación por el revuelo que armó. ¿Cómo es posible que tiene enfermos peligrosos, psicológicos, estén en la calle y encima estén curados? La sociedad les admitió muy bien, les dio la segunda oportunidad y ellos se integraron. Bueno, pues esto fue el inicio de que se empezó a divulgar el Ho'oponopono. Y esto no me lo he inventado yo, esto es historia. Bien, como vamos a revolver vuestras conciencias, de vez en cuando os voy a decir una frase y no quiero que me comentéis nada, solamente que la sintáis. No hay lágrima más justificada que aquella que derramamos por el dolor ajeno. Bien, a lo largo de la charla os iré diciendo alguna frase.
Esas frases, aunque creáis que no, van a ir poco a poco entrando en vosotros y van entrando directo a la conciencia. Voy a decir alguna más. Di demasiados portazos en lugar de abrir puertas. Os van a llegar recuerdos de vuestras propias vidas, ¿vale? Dije muchas veces te odio y se me olvidó decir te quiero. Como casi todos hemos estado metidos. Y ya, de momento, la siguiente. Aprendí a decir que no con rapidez y borré el sí de mi lenguaje. No hagáis comentarios, solamente sentirlo y ver en qué momento de vuestras vidas estos hechos se han dado. Bien, ¿para qué nos va a valer el Ho'oponopono? Durante toda la charla vuestra conciencia empezará a revolverse, ¿vale? Y tenemos una hora larga. ¿Para qué nos va a valer? Primero, busca reconciliar a las personas y resolver los conflictos, pero los conflictos que están sólidamente anclados, aquello que se llama estar enquistado en un conflicto. ¿Cuántos conflictos no llevan ya años? Bien, eso sería el primer beneficio. Una advertencia: para resolver el conflicto con una persona con el Ho'oponopono, no necesitáis que la persona esté a vuestro lado. No. Vais a hacer Ho'oponopono a partir de ahora en vuestras casas, en la soledad. No necesitáis a nada ni a nadie. El conflicto lo tenéis vosotros, ¿vale? La otra persona puede también. Lo vais a hacer en la soledad, no necesitáis ayuda. Nadie os tiene que aprobar o no aprobar, ¿vale? Bien, os va a ayudar a reconciliar con las personas presentes y las ausentes. Muchas personas ya no están en vuestras vidas. Se han ido a otro sitio o han fallecido. Pero el rencor sigue en vuestras vidas. El odio que habéis mantenido, se lo merece. Si yo te contara, la gente cuando empieza a decir ya, pero si yo te contara lo que me hizo aquel o aquella, ya verías si tú con tu Ho'oponopono me puedes perdonar. Bien, os va a ayudar a resolver conflictos en el trabajo, porque vais a pensar más en el tú que en vosotros. Vais a empezar a mirar al jefe de otro punto de vista. ¿Qué crees? ¿Que el jefe no tiene puntos de dolor? Pues tantos como los vuestros. No tiene ojitos, no tiene boca. El jefe tiene los mismos problemas. Cuando empecéis a ver que detrás de esa persona tan irascible o exigente o insoportable hay un ser humano, empezáis ya a tratarle de otra manera y el jefe lo va a percibir. Hablo del jefe, quien dice un hermano, quien dice un ex. Bien, el Ho'oponopono utiliza el dolor ajeno como forma de comprender al prójimo. Reconoce que las personas que nos rodean también tienen una capacidad de sufrimiento igual que la nuestra. Incluso la persona más estable, serena, siempre con una sonrisa en la boca, parece que nunca le ocurre nada, que le coja un psicólogo. Ya veréis cómo al psicólogo le cuenta todo el dolor que tiene. Y aparentemente es fuerte, entero. Todo el mundo tenemos nuestro punto de dolor. Debemos comprenderlo. Utiliza el perdón como herramienta más rápida. Perdono lo que me hicieron, ya veréis cómo se hace esto, y pido perdón por aquello que hice. Veréis que hay una de las dos cosas que es más fácil hacer. Bien, no busca la culpa de nadie, ni la mía ni la del otro. No buscamos culpables, por eso no somos jueces, que si buscan un culpable a quien castigar. No somos jueces. No buscamos la culpa de lo que ocurrió, pero sí la responsabilidad. La PNL, la programación neurolingüística, dejó bien claro que el 100% de nuestros pensamientos depende de nosotros. En vuestros pensamientos nadie entra. Así que si tenéis un pensamiento equivocado, pues cambiarlo, que no es tan difícil. Y luego establece lo que acabo de decir, lo repetiré. Prioridades. Primero tú, luego yo. Hablo de todas las personas que tenéis un punto de conflicto en vuestras vidas. Primero voy a pensar en ti y luego en mí. Como decía la Biblia, ama a Dios ¿cómo es? Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero fíjate, el orden lo decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, hasta la Biblia decía el orden, ¿no?
No excluía ninguno de los dos, pero ya establecía. Así que vamos a pensar un poquito en el tú y luego en el yo. Eso es lo que más choca a la gente. Dice, vaya, yo lo que quería es desahogarme aquí, soltar todo el veneno que tengo contra este. ¿Sabéis que uno de los mayores venenos es contra los ex? Madre mía, ¿cómo? Es que te deja preocupado. ¿Cómo dos personas que un momento se dijeron te quiero? Con el paso de los años se terminan odiando. Es curioso lo que es el amor. Bueno, vamos a seguir diciendo frases para que empecéis a daros cuenta. Creí que quererse a uno mismo era olvidarse de los demás. Luché por tener dinero y no quise compartirlo. Eso se llama el síndrome del tío Gilito. ¿Sabes quién era el tío Gilito? Acumulaba el dinero pero no lo compartía. Y otra frase, luego os diré alguna más. Dije, ¿no me comprendes? Cuando en realidad no supe explicarme. Vale. Bien, vamos a ver. Vamos a resolver, saber problemas laborales, familiares y, aquí la sorpresa, problemas de salud. No hay cosa que más estropee la salud que una mente confusa, distorsionada. De verdad, cuando una persona está irritada, está en depresión, a que el cuerpo entero lo sufre. Es que el cuerpo entero, y si de mantener esa situación, el cuerpo físico enferma. Las células entran en una especie de locura porque no encuentran el equilibrio que necesitan, la estabilidad. Cuando alguien está muy nervioso, a que inmediatamente, antes de hablar, decir, tranquilízate, respira, siéntate. Y cuando le vemos que está tranquilo, respirando, venga, ahora es el momento. Pero como el cuerpo esté mal, aquí no hay nada que hacer. Bien, pues al revés, si tenéis la mente distorsionada, y no hay cosa que peor distorsiona la mente que el odio, que el rencor, que la agresividad. No hay cosa que más estropee la mente que las emociones proyectadas hacia una persona. Esas distorsionan todo vuestro cuerpo. ¿Queréis enfermar? Seguir odiando. Si veréis que es fácil no odiar, cambia el punto de vista. Ya lo veréis cómo se odia. Bien, en los pensamientos tóxicos, que se llevan mucho, pensamientos tóxicos solamente no son aquellos los proyectados hacia nosotros. No valgo nada, no me merezco nada, soy una persona torpe, no soy guapo. Esos son pensamientos, no son tóxicos, son pensamientos desacertados. No enamoro a nadie, yo es que no tengo cualidades. Esos son pensamientos desacertados, no son tóxicos. Pensamientos tóxicos se consideran aquellos proyectados hacia la gente, negativamente. No perdáis el tiempo en eso, ¿no tenéis bastantes con vuestras vidas? ¿Con solucionar vuestra vida? Bien, hay que dar las gracias, ¿sabéis lo que es la gratitud? Hay que dar las gracias continuamente por los bienes que tenemos, por lo que tenemos ahora. Vosotros sois unos privilegiados. Miradlo desde ese punto de vista. Estáis aquí, estáis sanos, estáis conscientes, estáis despiertos y estáis atentos. Seguramente hay gente que no podría venir aquí porque tiene 1000 problemas en su vida. Sois unos privilegiados. ¿Sabes qué te está pidiendo la vida o Dios? Sé grato. Da las gracias por este momento que estáis aquí. Estáis entre amigos. ¿Hay algún enemigo aquí? No. Si estáis aquí porque todos tenéis una afinidad. Y no os vais luego a tomar una tortilla, esta que hacen en el centro asturiano, que es una maravilla de milagro, porque podría ser una buena idea, todos juntos allí. Estáis entre amigos, ¿por qué? Porque tenéis un mismo interés. ¿Vuestro interés qué es? Ser felices. No es tan difícil entenderlo. Bueno, hay una frase que nos va a llamar la atención. Sabrás quién es tu amigo cuando te enfades con él. Y esto los divorciados lo explican de otra manera. Sabrás con quién te has casado cuando te divorcies. Hasta entonces no sabía quién eras, pero, jolín, madre mía, en el divorcio todo que se ha salido aquí, madre mía, de lo que me he enterado, lo que me has dicho, lo que me has hecho. ¡Qué horror! Y los amigos es igual. Hasta que no te enfades con un amigo, no sabemos quién es ese amigo. Vale. Sabrás quién te ama cuando caigas enfermo. Y empieces a ver, pero bueno, he caído enfermo y ya está. No he tenido nadie, ni siquiera que me llame. ¿Qué tal estás? ¿Te puedo ayudar? No te digo que venga preparando una infusión. Qué triste es. Digo, es que nadie me ama. Pues en ese momento sabrás quién nos ama, quién de verdad, aunque sea una persona hostil. Venga, me voy a ir a tu casa, te voy a poner la comida yo, otra vez a ver si te cuidas, pero por lo menos llega a tu casa.
Bien. Os voy a decir, ahora empezamos ya a lavar vuestra conciencia. Luego os prometo que vamos a hablar de todo. Os voy a decir los daños que hacemos todos. Primero yo, luego aquí, estos amigos que tengo. Y no, perdón, a vosotros también. Os voy a recordar todos los daños que hacéis continuamente. Porque si alguno lleva una aureola de santo diciendo yo soy un pedazo de pan y los malos son los de fuera, digo, a ver, quitaros la aureola de santo que aquí vamos a ver, nos vamos a poner en nuestra justa medida, ¿vale? Os voy a recordar los daños que hacemos. Hay dos tipos de daños. Estos primeros son los daños por ignorancia, por no saber, no sabía. Por ejemplo, un daño por ignorancia es no darnos cuenta de que nos necesitan. Esto es grave entre los amigos, que el amigo necesita ayuda, ya sea económica o psicológica o de afecto, y no nos damos cuenta, le tenemos como amigo porque vamos al cine con él o al fútbol, y ese es nuestro amigo. Pero empieza a ser más grave cuando eso ocurre en las familias. Hay personas que están en las familias y están pasando una época mala y nadie en la familia se da cuenta, nadie lo lee en los ojos. ¿Sabéis que la tristeza se lee en los ojos? Leer en los ojos de vuestros familiares y preguntarle, ¿qué te pasa? No, nada. Sí, te pasa algo. Anda, venga, vamos a dar una vuelta. Vas a contarme qué te pasa. Quiero saber, porque tengo interés. Pues esto cuando ocurre en el seno de la familia, las familias todos somos encantadoras el día de Nochebuena. Luego a partir de ahí, no sé, en las bodas un poquito, porque bailamos. No lo sé. Daros cuenta cuando alguien se preocupa de vuestras vidas, aunque sea por correo, aunque sea por WhatsApp. Es un sistema como otro cualquiera. Daño por ignorancia es no percibir la enfermedad de quien está sufriendo. Que no llegue un momento que diga, oye, que está tu tío en el hospital, en la UBI. Ah, mi tío. ¿Y eso? ¿Cómo que y eso? Pero no sabes que lleva meses enfermo, que no levantaba la cabeza. Ah, pues no lo sabía, ¿no? Pero tú cuando estás con él, ¿qué mirabas? ¿El techo, la televisión? ¿Qué mirabas? Es que no percibía la enfermedad. Hay personas entre los amigos, en las familias, que están con nosotros pero no están casi ausentes, o porque tienen una tristeza muy grande, o porque les duele el cuerpo, y se cogen y les piden, venga, ¿nos vamos a dar un paseo? No me apetece. Bueno, si tú no quieres, pues me voy yo. Y no le apetece, no, es que no puede dar el paseo. Percibir la enfermedad antes de que llegue la UBI, porque a lo mejor en la UBI ya no hay nada que hacer, ya se nos fue. Percibir la enfermedad también se percibe, ¿a que sí? En cualquiera de nosotros. Bien, daño por ignorancia es no entender que alguien se sienta solo. Pero ¿cómo te puedes sentir solo con la cantidad de amigos si estamos siempre contigo a tu lado? ¿Por qué se siente la gente sola en grupos de familia y de amigos? Ya no digo paseando por Callao. ¿Por qué no? ¿Por qué hay gente que se siente solo? Porque no se siente integrado. Sí, la gente está, le dice, ¿qué tal está? ¿Nos vamos a tomar algo? Bueno, sí, está, compadre. Pero no se sienten integrados, no se sienten entendidos, no se sienten comprendidos. Y esa sensación de soledad es brutal. Yo me muevo en círculos continuamente de amigos, pero de amigos de esos que nos juntamos en cafeterías, en sitios, vamos ahí, en talleres, ahí. ¿Veis? Hay 50 personas. Y yo digo, ¿cuánta gente sola hay aquí? ¿Qué comentario? Digo, ¿por qué se me ha ocurrido que toda esa gente está sola? Están en grupo. Pues a lo mejor la mayoría se sienten solos. Entran solos. Yo cuando doy las conferencias yo me doy cuenta que hay gente que entra solo en una conferencia, me escucha, y al terminar se vuelve a marchar solo. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Nadie le ha echado una mano. Esto lo vamos a corregir ahora mismo, ya lo sabéis. Bien, daño por ignorancia es no saber consolar al triste. La persona, le vemos mal, ¿qué te pasa? No puedo más, mira, es que ya ves, estoy en un momento de mi vida fatal, no me pongo a llorar porque no tengo un hombro, si no me ponía a llorar porque no puedo más. Y la persona nos cuenta su tristeza, sus desventuras, y cuando ya se ha tirado media hora contando el dolor suyo, el amigo genial le dice, chico, me has dejado planchado, no sé qué decirte. Eso molesta, que no sabes qué decirme. Pero no tienes un diccionario de palabras de consuelo, se te han olvidado todas. Hasta en los funerales encontramos una palabra de consuelo. Te acompaña en el sentimiento. Es que te he contado mi dolor y no es capaz de encontrar una palabra. Pues hay muchas, por lo menos. Anda, dame un abrazo con lo que yo te quiero. Eso a veces soluciona más que 1000 palabras. Hay a veces, fijaros, que alguien no sabe encontrar la palabra. No todo el mundo es escritor, no todo el mundo es poeta. Pero te llama y dice, no sabe qué decirte, pero dice, ¿nos vamos a dar una vuelta? Sí.
y va, das una vuelta con él, no hace nada porque su léxico es muy cortito, no sabe decir palabra bonita ni florida, pero está a tu lado y te acompaña durante media hora, incluso a comprar. Esa es su manera de acompañarte. Fijaros que no hace falta ni siquiera encontrar la palabra clave. Daño por ignorancia no saber devolver el amor que te da. Y esto nos ocurre continuamente. Hay personas que en el seno de los amigos, por supuesto, el amigo fiel, que siempre está ahí, siempre acude contigo, le llamas y dices, sí, sí, ahora mismo nos vemos, te quiere venir aquí, siempre que te dice que sí. Y los familiares también. ¿Cuántas veces hemos, y yo lo siento decirlo, que las chicas ahí habéis tenido más que perder? Porque ¿cuántos hemos vivido eso de esas señoras, cuando las señoras eran amas de casa, o la de ahora también, que siempre ponían el plato de la comida a su pareja o a sus hijos, una y otra vez, lloviera o hiciera sol, estuviera cansada o no estuviera cansada, siempre estaba el plato de comida, y ninguno le dijo nunca, gracias cariño por este plato de comida. Yo creo que si se lo dice una vez, dice, ¿te pasa algo? Pero me estás agradeciendo que... Es que para decirle, lleva 30 años esta mujer poniéndote el plato de comida. Ni una sola vez le has dicho, gracias cariño. Si es facilísimo. Díselo todos los días, gracias cariño, espero a que vengas tú y nos sentamos a comer los dos. ¿Qué detalles más insignificantes y gratuitos? Porque estoy diciendo que es todo gratuito. Bueno, daño por ignorancia no sabe pedir perdón. Y cada uno tiene su sistema. Vamos a poner otra parejita. Pareja que sabe, porque tú, tal, que llega el marido, da el portazo, me voy, y se marcha con los amigos. Que con los amigos no se va a ligar, esto es lo que decimos todos, pero no ligamos nada. Nos vamos con los amigos o nos vamos a pasear solos, pero para que crea la mujer que nos hemos ido a ligar, ¿qué coño te has ido a pasear ahí aburrida al retiro? Total, que aparecemos a las 2 o las 3 de la madrugada para dar la intención que hemos estado de ligue. Aparecemos a las 3 y nos espera la pareja. Y nosotros estamos deseando pedirle perdón, pero no encontramos la palabra ni el modo. Pero llegamos dulcemente, ya no cerramos la puerta como cuando salimos, la cerramos con discreción para no despertar a la chica. La chica se despierta, obviamente, tranquila, la vemos ahí y no nos atrevemos a decir nada, pero nuestra manera de pedir perdón, ¿sabes cómo puede ser ese tipo de personas tan frías? La vemos que está sentada a lo mejor viendo un programa, nos sentamos al lado, no decimos ni una palabra, pero nos sentamos a su lado. Esa es nuestra manera de pedir perdón. Quiere decir que hay mil maneras en los caballeros con la flor hacemos milagros. En vez de 1000 palabras, que a lo mejor no nos sale, llegamos con el ramo de flores y la chica la mira, quítate para allá, que ya sé que me vas a liar otra vez. Anda, que siempre me hace lo mismo con el ramito de flores. Pero es su manera de pedirte perdón, entiéndelo. Y las chicas también, se acerca a ti, te hace una caricia y nos desarmáis. Bien, quiere decir que no es tan difícil pedir perdón. Hay palabras preciosas, Bueno, vamos a seguir revolviendo vuestra conciencia, seguro que os han llegado cositas a vuestra mente y por la forma que miráis, yo que paso consulta, yo me di cuenta cuando he hecho Diana, cuando su expresión en los ojos, en la boca, ha cambiado, depende si utiliza la palabra amor, si utiliza la palabra hijos, si utilizo soledad, dolor, y cuando atino, la persona cambia el rostro. Ya me ha hecho una seña y yo digo, ay amiga, ya sé lo que te pasa. Si tú querer, te has descubierto. Bien, y vosotros os está pasando eso. Ahora, si estuvierais aquí y os vieseis el rostro... Bueno, al final de la conferencia, si pudieseis miraros al espejo y decir, no sois la misma persona que habéis entrado en apenas una hora. Bien, vamos a decir daños por omisión. Vuelvo a decir los daños que hacemos nosotros, Por omisión es por no hacer. Lo otro era por no saber, ahora por no hacer. Daño por omisión es no escuchar cuando alguien quiere disculparse. ¿Vale? Te quiere pedir perdón y te está diciendo, quiero contártelo y decís, no quiero oírte. No, pero déjame que me explique, que no quiero oírte. ¿Ves? Que no podemos seguir así. Se acabó si vuelves a insistir, me voy. Es no escuchar cuando alguien está intentando disculparse. Dale la oportunidad. Luego ya veremos, pero dale la oportunidad de veréis cómo cambiáis. Daño por omisión. Más grave es no dialogar cuando alguien nos pide el diálogo. Ya no solamente quiere hablar, quiere el diálogo y nos dice, anda cariño, siéntate ahí o
Pedro, siéntate ahí, que esto no puede seguir así. Siéntate ahí, yo me siento aquí y hablamos con calma, pero hasta que no esté solucionado no nos levantamos. Que no, que ya te conozco, ya lo has hecho varias veces y además que tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? Y nos negamos a sentarnos para hacer un diálogo que puede llegar a la resolución del conflicto. Más grave, mucho más grave por omisión, es no abrazar cuando alguien nos tiende los brazos. La persona está tan compungida por lo que ha hecho y por el dolor que tiene, que nos tiende los brazos, se acerca. ¿Y qué hacemos nosotros? Venga, a reconocerlo. No me toques. Que te he dicho que no te acerques. Quita esa mano de ahí, no te acerques. Si sigues ahí te armo un cisco. O me voy. Fíjate, la persona, para llegar a tenderte los brazos, ya tiene que estar decidida a pedir disculpas. Y está necesitándolo. Y vosotros o nosotros nos negamos ni siquiera al abrazo. No dar un abrazo es terrible. Yo os diré que ahora afortunadamente se ha puesto de moda los abrazos. Yo, todos mis amigos, siempre que les veo, me doy un abrazo, amigos y amigas. No veáis lo que se siente, es precioso lo que se siente. Bien, daño por omisión. Nunca rechacéis cuando alguien ha llegado a ese punto de... Venga, los caballeros, ¿qué hacemos? Venga, chocas así. Los caballeros solucionamos, o nos damos de golpes o los solucionamos para toda la vida. Que no, que estoy harto de que siempre me haces igual, es un impresentable. Venga, chocas así, bueno, lo olvidamos. Como lleguemos a estrechar la mano, siempre acabamos. Y ahora tomar una cerveza. En el bar se han olvidado todo y quedan reconciliados, por lo menos si no para toda la vida, para una temporada larga, por algo tan sencillo como el contacto físico. Ya no os digo si hay un abrazo. Bien, daño por omisión es, fijaros qué contradicción, no compartir los momentos de alegría. Vamos a poner un caso. Nuestro primo, aquel que odiamos a muerte, o nuestro cuñado, porque normalmente se odia más a los cuñados que a los primos, nuestro cuñado, que no lo hemos tragado desde el día que me lo presentaron, que es que no puedo con él, me ha invitado a su casa porque le han ascendido en su trabajo, le han nombrado jefe de sección y va a ganar una pasta enorme y que hace una fiesta para todos y me ha invitado a mí. Y yo, que le odio a muerte, pues como que no me da la gana de compartir su alegría y no voy. Va todo el mundo menos yo. ¿Y Pepito? No ha venido. ¿Por qué? Pero él sabrá. O sea, me molesta, me corroe tener que compartir la alegría de ese señor. Encima la asciende con el cabrón que es. Pues le han ascendido al cabroncete, ¿qué vas a hacer tú? Y no queremos compartir su momento de alegría. Ya no digo compartir el dolor. La gente cuando quiere compartir el dolor tiene excusas. Déjame que yo con esa persona no puedo. Me tiene hasta el mollo, siempre el mismo rollo. Siempre llorando por su pareja, una y otra vez. Ya me tiene aburrido. Bastante tengo yo con mi vida, bastante marrones tengo como para ocuparme de esa persona. Mira, no, primero debo pensar en mí, que tengo mis hijos, mi pareja, mi trabajo, que solución. Eso es terrible. Esa persona te ha pedido ayuda, comparte el dolor con esa persona, aunque tú tengas 1000 problemas en la vida. Quien somos padres, ¿a qué comprendemos eso? Quien somos padres, oye, quien tiene sus padres ancianos, sabe que no dormimos mientras nuestro hijo está enfermo. Dormiremos cuando el niño se ha puesto a dormir. Cuando lo vemos dormidito, es nuestro momento. Quien tiene hijos, ¿por qué sabemos que primero es su dolor y luego el mío, mi confort? Bien, no lo hagáis con las personas. Daño por omisión es no apoyar las ideas e ilusiones. Cada uno busca sus motivos de vida y cada uno tiene sus ensoñaciones, lo que quiera hacer. Por ejemplo, una mujer de 50 años, vamos a suponer, un día nos llega y nos dice que quiere aprender ballet. Y nosotros la miramos. Mira, María, con ese cuerpecito y esta edad, ¿cómo sabe lo que está diciendo? Y la señora, si es débil, pues renuncia a aprender ballet. ¿Y por qué no puede aprender ballet y no podemos apoyarla en su sueño? Hará ballet como una señora de 50 años pasadita de kilos, pero hará su sueño. Aquella persona que tiene su sueño de comprar, de ir a la universidad, de leer un libro, ¿por qué le tenemos que quitar los sueños a las personas? No podemos quitárselos, al revés, debemos decir, cuenta conmigo que yo te voy a ayudar. ¿Qué quieres? ¿Hacer la GB? Nunca lo hiciste, no pasaste ni de primaria. Pues te voy a apoyar y te voy a repasar las lecciones cuando llegues a casa para pasar ya para llegar al bachiller. ¿Por qué no la apoyamos? Me decir, ¿de dónde vas tú? A tu edad y con este cuerpo. No, tenéis que apoyar las ilusiones de los demás, por raras que nos parezcan, apoyarlas. Bueno,
Estos son los daños por omisión, los que hacemos. Hay gente que cree que todo está escrito en el destino, ¿verdad? Esto lo decía, a ese casi le meten en, bueno, yo creo que lo armaron a Calvino. Calvino decía que para qué vamos a hacer buenas obras, para qué vamos a hablar con Dios, a cumplir mandamientos, si el destino está escrito. Lo ha escrito Dios. Entonces, hagamos lo que hagamos, vamos a acabar en la cárcel o vamos a acabar millonario, vamos a acabar en el cielo o en el infierno porque el destino está escrito. Entonces ese hombre, claro, le criticaron, armó un cisma muy grande. ¿Y cómo os puedo decir que el destino no está escrito? No nos dieron libre albedrío como especie. ¿Qué es eso? Nos dieron, haz lo que quieras y cuando quieras. Allá tú. Bien, el destino no está escrito. El destino lo hacemos nosotros día a día. Y cuando hay gente que va de una miseria a otra miseria, le debíamos preguntar, ¿tú no eres responsable de tu miseria? No. Mira, la culpa la tiene Rajoy, el Rajoy se lleva la otra culpa de todo, o el de Bankia, o espérate que busco a alguien, porque los americanos, las multinacionales, y si no le basta con echar la culpa a algo a alguien, pues antes se buscaban el demonio. La culpa tiene el demonio. O sea, tú fuiste infiel porque el demonio te tentó, mira que eres cara dura. Tú fuiste infiel porque te dio la gana. Y tú eres el responsable. Así que el destino no está escrito el de nadie. Lo estáis haciendo a partir de ahora. Lo estáis haciendo día a día. Que sea bueno o sea un desastre va a depender de vosotros. Otra frase. Cuando hacemos daño a alguien que nos quiere, realmente no necesitamos pedirle perdón porque ya nos había perdonado. Si es amor de verdad, no lo necesitamos. Si ya nos había perdonado, volvamos a los papás. Viene el niño, mamá, es que eso, ya sé que es mamá. Déjalo, hija, anda, vete a jugar, dame un beso, vete a jugar. La madre la había perdonado ya inmediatamente. Esas ideas de, sí, los ha habido padres o madres que han pegado una paliza. Bueno, lo normal no era pegar palizas, ¿vale? Lo normal era que eran los hijos. Así que cuando alguien nos quiere, os ha perdonado inmediatamente. Y si no, es que nos quiere. Vamos a continuar. Tenemos nosotros varios derechos. ¿Qué son derechos básicos? Derechos a aquello que es mío y no me tienes que dar, ni me lo tienes que quitar. Es mío, me pertenece. Os voy a decir algo que os pertenece a todos y a las personas odiosas también. Hay 7 derechos básicos. Si a alguien le falta alguno de esos, ya puede empezar a enmendar su vida. Tenemos derecho a recibir ternura, caricias. Tenemos derecho a recibir cuidados y reconocimiento por lo que hemos hecho. Es mi primer derecho. Caricias. ¿Por qué nos hemos olvidado tanto de hacer una caricia? ¿Os acordáis cuando erais niños y nos acariciaban, nos curaban de todos los males? Bien, tenemos derecho a sentir debilidad, a no estar siempre enteros. Es que agota. A hombres y mujeres, a nosotros un poquito más. Es que déjame que flaquees, que estoy harto, no puedo más. Tenemos derecho. Tenemos derecho a ser sensibles, cada uno a lo que somos sensibles. Unas personas son sensibles a los animalitos, otros a la naturaleza y otros al dolor ajeno. Cada uno tiene su puntito y otros con una película. Ve lo que el viento se llevó y se pone a llorar de nuevo. O los puentes de Madison. Tiene una película de esa que la gente derramaba lágrimas. Pero cada uno es sensible, lo que le da la gana. Unos a la poesía, a la música. Bueno, se escucha música de la isla. Tenemos derecho a sentir tristeza. Hoy tengo un día malo y me vas a perdonar que hoy tengo un día triste. No sé por qué, mi cuerpo, mi química no funciona bien, pero hoy estoy triste. Tenemos derecho a tener temores y cada uno tiene miedo a lo que tiene. Pueden ser personas, circunstancias, y uno de los mayores temores es a la enfermedad, a la muerte, a la soledad. Fíjate que dentro de una escala, temor a la pérdida del dinero no ocupa el primer lugar entre los temores del ser humano. Así que, pero cada uno tiene temor a lo que le dé la gana. Bueno, me vas a perdonar. Y tenemos derecho a dudar. No sé qué hacer, vete conmigo. Mira, las mujeres son más listas. Yo digo, ¿por qué las mujeres siempre van a comprar acompañadas? Pero es una ventaja que tenéis. Porque la decisión la toma la persona que os acompaña. ¿Cómo me siente esto? No, yo creo que este color no. Venga, voy a probar. Y este es un poquito mejor, pero un poquito más corta la falda, que ya no se llevan así. Venga, te pruebo la faldita, el color y tal. Y la amiga te dice,
esa, qué maravilla, qué bien te sienta, me lo compro. Quiere decir que eso es nuestras dudas del día a día, tener dudas de todo. ¿Qué hago? ¿Le digo que le quiero o que no quiero verle? Pues no sé, igual si le digo que no quiero verle, luego me arrepiento. Si le digo que sí y me caso con él, luego me arrepiento más veces. Pues no sé qué hacer. Pero tenemos derecho a dudar. ¿Me despido del trabajo o me quedo y empiezo a apreciar a mi jefe? Que me he dado cuenta que también tiene ojos y nariz. Yo creí que no, que era como un demonio, que tenía otra cara. Bien, tenemos derecho a hacer las cosas sin miedo a que nos castiguen. No hago esto porque como se entere papá, mamá o mi pareja, o quien sea, la que se va a armar. Yo quiero hacerlo, pero no lo hago por el miedo. Pues tenemos derecho a hacer las cosas sin miedo a que nos castiguen. ¿Y cuál es el peor castigo que nos pueden hacer? A ver, reproche o indiferencia. ¿Cuál hace más daño? La indiferencia. La indiferencia es el peor de los castigos, porque el reproche te puedes defender. Porque tú sabes lo que me has hecho y tal. Sí, pero yo me defiendo. No, la que estás equivocada eres tú y tal. Pero la indiferencia es terrible, porque la persona no te dice nada. ¿Te mira? ¿Qué? ¿No vas a decir nada? No. ¿Que no tiene nada que decirme? No. ¿Te desearías que te gritara, por lo menos? No, la indiferencia es lo peor. Pasáis por la puerta, procuráis no tocaros y ninguno se dice nada durante X tiempo. A veces puede durar días. Es lo peor de los reproches, el de los castigos, la indiferencia. Paso de ti. Tenemos derecho a amar y ser amados. Y ahora las preguntas. ¿Qué creéis que necesitamos más? ¿Amar o ser amados? En un orden. Venga, atreveros, que no pasa nada. Amar. Sí, muy bien. Más que ser amados. Y ahí los grandes místicos, entre ellos Jesús, nos da el ejemplo de cómo amando es el camino de vida. Es más imperioso amar que ser amado, aún siendo las dos cosas muy necesarias. Necesitamos más amar. Lo malo es cuando esa persona no nos deja amarle. El objeto de nuestro amor no nos deja. Eso sí que empieza a ser un dolor grande. Pero necesitamos amar sobre todas las cuestiones. Bien, tenemos derecho a decir y escuchar la verdad, sin disimulos, sin guardar secretos. Y sobre todo hay unas cosas que se suelen decir, bueno, no voy a revolver más, ya lo he dicho antes. Bueno, tenemos derecho a que nos agradezcan, ya lo dije antes, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro sacrificio por esas personas. No solamente los padres los hemos sacrificado, los amigos también se sacrifican, y los familiares y la pareja ya ni se sabe. Renunciamos a todo porque a la pareja no le gusta. Pues tenemos derecho a un reconocimiento, ¿vale? Gracias, cariño. Qué fácil resulta decir gracias, cariño, ¿eh? No cuesta nada, es gratis. Bueno, y por último tenemos derecho a saber qué piensas. ¿Qué quieres hacer? La gente ahora ha utilizado palabras en el argot diario que a mí es que me rechinan. Es mi mundo y no te tengo que dar cuentas. Voy donde me dé la gana y no te tengo que dar cuenta porque es mi espacio. Y ese espacio es mío. Y ni entras tú, ni te lo explico, ni te lo cuento. Es mi espacio, mi momento, mi individualidad. Y ese pensamiento tan desvinculante de lo que es el entorno se ha convertido en una costumbre. Cuando empiezas a decir, oye, ¿me cuentas qué te pasó ahí? No te lo cuento. ¿Pero por qué? Si llegaste tarde, ¿qué te pasó? No, que estaba preocupada. No te tengo nada que contar, es mi vida, no te metas en mi vida. Y encima la persona que te pregunta qué te ha pasado, qué piensas, encima se siente la ofendida. Que no, que me dejas, si me estás fiscalizando. Bueno, tenemos derecho a saber qué piensa la gente que nos rodea. Y sobre todo, qué proyecta hacer con su vida. Esto nos va bien para los jóvenes. A ver, hijo, cuéntame qué quieres ser de mayor. No sé, ya veré. De los 15 años y tal, los 18 años, no sé, papá, déjame ya. Vale, ya, seré lo que seré. ¿Qué sé yo? Pero, hijo, me gustaría compartir ese sueño y ayudarte. Qué sé yo, a lo mejor pagándote una matrícula, por lo menos. Bueno, vamos allá más. Otra reflexión. No castigamos a los muertos con nuestro odio. Dejémosles estar en paz donde quiera que sea. Dejémosles ya. Sé que es difícil, pero intentarlo. No les castiguemos ya, porque no hay solución. El muerto, donde quiera que esté, no se entera de nada. Es como odiar a alguien
que se ha ido a Barcelona y nosotros estamos en Madrid. ¿Hay odio más estúpido? El que se ha ido a Barcelona seguramente es feliz, tiene trabajo, amor y dinero, tiene todo. Y vosotros aquí desde Madrid le seguís odiando a muerte porque se marchó a Barcelona y se abandonó. Pero sois estúpidos, estás destrozando tu vesícula biliar y tu hígado. Y esa persona está feliz, estúpido. ¿Por qué guardas rencores? Hay que guardar ese rencor, hay que mirar otro punto de vista. Bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Tenemos que empezar. Ya, vamos a la parte más... Ahora os voy a pedir un ejercicio personal, de introspección, vosotros. Nadie se va a enterar si lo hacéis o no lo hacéis. Yo os pido hacerlo, por vuestro bien. Hacerlo, no os cuestionéis la eficacia o no, el beneficio o no. Hacerlo. El compañero que tenéis aquí no se va a enterar si lo hacéis o no lo hacéis. ¿Lo vais a intentar hacer? Bueno, el ejercicio, que es muy cortito, consiste en cerrar los ojos, tranquilizar vuestra respiración, hacerla cada vez más lenta y repetir lo que yo os voy diciendo, repetirlo. Pido perdón a todas las personas que he causado daño a lo largo de mi vida, sea consciente o inconscientemente, por venganza o por justicia. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Abráis los ojos. Vamos a la segunda frase. Perdono a todas las personas que me han causado daño a lo largo de mi vida. Y aunque no les justifico, asumo mi parte de responsabilidad por el daño que me han causado. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Bien, podéis abrir los ojos. Estas frases que habéis dicho ahora, como todo pensamiento, ha tenido un destino. La física cuántica demostró que no hay barreras en nuestro cerebro, que cualquier pensamiento, por ser una manifestación de la energía, trasciende fuera de nosotros y va buscando un destino. El destino es un destino afín. Ahora mismo, esas palabras que creéis que han empezado y terminado en vosotros, han buscado un destino, un destinatario, que ni os lo podéis imaginar quién puede ser, pero ha entrado un destino. Y esto es física cuántica de la más básica, ¿vale? Ha entrado, ha llegado alguien. Alguien en este momento ha recibido este mensaje vuestro. Los dos. De perdonar y de pedir perdón. Pero el mayor beneficiario habéis sido vosotros. Habéis conseguido, si lo habéis dicho en vuestro interior, yo no me he enterado, decir algo que ni siquiera habéis pensado que seréis capaces de hacerlo, sobre todo en lo de perdonar. Bien, finalmente el Ho'oponopono demostró que aportaba más que un cambio en la conciencia. Y ya termino esto. Demostró que había un cambio en la salud física, pero inmediato. Vuestra salud física empieza a mejorar a partir de ahora. Vuestra salud comienza a mejorar desde el momento que vuestra conciencia está tranquila, no está dañada, no es perversa. Empezáis a mejorar. No hay cosa peor que una mente distorsionada para fastidiar un cuerpo. No hay cuerpo que lo aguante. Desde ese momento, aunque habéis repetido estas frases, que os acordáis, como yo repetí la primera vez que me lo enseñaron, digo, ¿qué tontería estoy haciendo? La vida me transformó, me lo cambió rotundamente a mí estas frases. Vuestra salud comenzará a mejorar. Y el último beneficio, esto lo ha demostrado después de los años que vamos haciendo Ho'oponopono, que te lo cuenta la gente. Vuestros deseos, vuestros anhelos comienzan a realizarse. Vuestra vida comienza a mejorar en todos los aspectos, no solamente físico, emocional, en vuestro entorno, vuestro trabajo, vuestra sabiduría. ¿Por qué ocurre eso? Porque si nosotros estamos en armonía
todo lo de nuestro entorno se vuelve armónico con nosotros. Suponeros que vosotros tenéis un carácter insoportable. Vuestro carácter afecta a todo vuestro entorno, incluido el trabajo, incluido la salud, incluido los amigos. Cuando vosotros no tenéis ese carácter, habéis cambiado, tenéis un carácter benevolente, como dicen los que practican Zen, un corazón benevolente, resulta que la vida empieza a mejorar y dices, sí, es verdad. Luego teníamos un ejercicio que hoy lo vamos a obviar, que era cómo se realiza una petición al destino utilizando el Ho'oponopono. Pero no quiero extenderme más. Lo que sí os pido, recordad las frases, lo siento, perdóname, gracias, te amo, y repetirlas siempre que tengáis un momento de sosiego en casa. No os cuestionéis si es una tontería o no, repetirla y apuntar todos los cambios que os han llegado a vuestra vida. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. De lo que no hay duda es de que has tenido una intervención, una conferencia poco convencional, pero por lo positiva, ¿no? Realmente se ha distinguido por ser muy instructiva, muy plácida, muy motivadora. Esto ya lo suponíamos porque el mes pasado te escuchamos y también fue muy motivadora, muy estimulante, y desde luego está teniendo ya una incidencia positiva en el estado de ánimo, en la participación de todos. A mí lo que me gustaría en este momento... Mira el rostro de la persona. Sí. Como incluso si comparásemos mediante dos fotos, pues advertiríamos... El mérito no está en mí. Bueno, en gran medida sí, y desde luego a mí lo que me gustaría ahora es que tomase la palabra quien quisiera, con tu beneplácito, y alguien pues formulase una pregunta, algún comentario, que eso hace más enriquecedor aún pues este encuentro en torno al Ho'oponopono. Venga, adelante, alguien que se anime a preguntar. ¿A qué podemos llamar perdón bajo el concepto dual? Es algo que he estado leyendo, pero que no el concepto dual del perdón. ¿Tiene mucha relación con el bien y el mal o es algo distinto? No lo sé, no sé a qué se puede referir. ¿Dónde lo has leído? Lo he estado leyendo. A ver, yo estoy... el objetivo de venir a este sitio es porque necesito encontrar un perdón, no de palabras, sino un perdón a nivel de conciencia plena. Muy bien. Vale. Estoy buscando muchas metodologías, entre ellos el Ho'oponopono y el Mindfulness. Y en ellos, en esos conceptos, he oído hablar de la dualidad, pero no tengo muy claro a qué puede referirse. No sé si se refiere a que todos tenemos una dualidad dentro de nosotros, incluso dentro de la conciencia, lo que nos impulsa a hacer el daño y lo que nos impulsa a hacer el bien. No sé si se refiere a esa dualidad que puede salir en cualquier momento las dos, salvo que lleguemos a un estado en la vida en el que la parte de ser capaces de hacer daño nos volvamos torpes. Fijaros, en ciertos momentos la gente es muy hábil a la hora de hacer daño, sabe qué golpear y qué palabra utilizar, es decir, que se fastidie. Y hemos sido muy precisos a la hora de hacer daño. Pues eso, con el paso del tiempo, si tú alcanzas un bienestar dentro de tu conciencia, se te olvida cómo se hace daño, no te sale, y se te ha olvidado, y permanece la otra parte de la dualidad, que es tu parte afectiva, tu parte amorosa. Lo puedo entender por ahí, pero no sé exactamente, tenía que mirarlo en el contexto. Vale. Adelante. Yo tenía una pregunta, lo que pasa es que no sé, aparte de Ho'oponopono, que he leído algo, no sé si... Bueno, lo voy a preguntar. Que tengo una duda que no soy capaz, por mucho que lea por ahí, por internet, no me la... el Ho'oponopono, entiendo que cuando hay un conflicto o un problema, que suele ser en principio negativo, a lo mejor, pues se piensa en ese problema y se repiten las palabras. Pero luego también, por otra parte, leo un poco sobre la ley de la atracción, y en la ley de la atracción dicen que se dice que hay que pensar más bien en positivo, enfocarse en lo positivo y no lo negativo. Entonces, estoy hecho un lío porque parece que se contradicen un poco, ¿no? Porque el Ho'oponopono, que a mí, por lo que he leído, me encanta, lo que pasa es que no lo entiendo bien. Hay que enfocárselo
negativo en lo positivo. Alguna vez yo me inventé un truco que, por ejemplo, pero alguna vez, pues, aunque sí que la palabra no, pues tampoco la entiende el cerebro, pues a lo mejor algo que no quiero, por ejemplo, yo qué sé, que me duele una muela, vamos a poner un ejemplo muy concreto y muy simple, pues digo, lo siento, pensando en, es que no sé cómo explicarlo, en la salud de mi muela, a lo mejor, ¿no? Pues, pero claro, si pienso en la salud de mi muela, que voy a deshacer la salud de mi muela, y si pienso en la enfermedad de mi muela, estoy pensando en algo negativo. No sé cómo... Bueno, yo creo que... el pensamiento positivo, que está ahora muy de moda, yo diré que puede ser una trampa, un autoengaño. La vida está llena de luz y de sombra, y debemos saberlo, de dolor y de alegría. Es más, valoraremos la alegría cuando hemos vivido anteriormente el dolor. Valoramos la salud cuando hemos estado enfermos. Y eso es la vida, luz y sombra, conflictos y reconciliaciones. Eso debemos saberlo. Por eso el pensamiento positivo exclusivamente, no, yo no quiero, el no, como dices tú, lo he borrado de mi lenguaje. No existe, no solamente el sí es positivo, las vibraciones, puede ser un autoengaño que le lleve a la persona a creer que el bosque solamente hay ardillas, pero en los bosques también hay lobos. ¿Qué es lo que te dice el Ho'oponopono? Admite al ser humano como es, compréndele, y trata de no ser igual que los malvados, que los perversos. Pero admite cómo es el ser humano, que vas a tener que convivir a tu lado con personas negativas, malas. Y tienes que convivir, porque la gente no es como tú de perfecta. Y tienes que convivir y hasta cierto punto ayudarles, apoyarles y comprenderles. Qué difícil es comprender al perverso. Por eso vuelvo a repetir que el pensamiento positivo, cuidado, puede ser un autoengaño absoluto. No, si en realidad me quiere, en realidad, yo diría, es que la realidad es que no te quiere. Vamos a ver si nos entendemos. No sé si he podido ser... Más o... Bueno. A ver, una pequeña duda, entonces, Sí. En el ejemplo concreto de la muela, que es, bueno, un histórico Sí. de ejemplo, pero bueno, puedo pensar tranquilamente en el dolor de mi muela y luego repetir las palabras, tranquilamente, sin Sí, ningún problema. exactamente. No por eso voy a atraer negatividad. No, es que el Ho'oponopono, quizás no lo he dicho, te ofrece una ventaja grandísima. Tú puedes llegar a tu casa y no pensar en nada, ni en nadie, ningún conflicto, ningún odio, nada, sencillamente yo te diré, no pienses en nada, simplemente di las palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo. No pienses en nada, deja la mente vacía, tú repítelas. Volvemos a decir que el pensamiento trasciende de nosotros. La física cuántica demostró que lo mismo que estamos pensando nosotros ahora en este momento, está pensando en otra persona, en otro lugar extremo del mundo, que ni siquiera tenemos relación. Se estableció que se llama el principio de afinidades. Y siempre habrá alguien que reciba ese mensaje. Repetirlo aunque no tengáis nadie a quien dirigirlo. Ahora mismo, cuando salgáis y empecéis a mirar escaparates, entre escaparate y escaparate, repetirlo. Si nadie se va a dar cuenta, está mirando escaparates ahí, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y repetirlo. Mañana, mirar el valor de lo que habéis dicho. Mañana, no más tarde. Hoy os lo vais a repetir 20 o 30 veces, sin pensar en nada. Mirar mañana qué ha pasado con vosotros. Coño, me siento diferente, no sé. Me siento bien. No sé de explicarlo, pero mañana todo ha empezado a cambiar. Ya sé que soy demasiado entusiasta, pero soy entusiasta porque llevo 5 años con ello y dando charlas. Esta debe ser la charla número 500 que doy. Y yo sé el beneficio que hago porque todos mis amigos han asistido varias veces y sé lo agradecidos que están. Y yo agradecido a quien me lo enseñó. Eso es así. Repetirlo. ¿Os acordáis las palabras? ¿Os atrevéis que las repitamos todos juntos? Pero esta vez en voz alta. Pero os voy a pedir algo que a mucha gente le cuesta. Por favor, dar la mano a alguien. Que nadie se quede sin una manita. Quien no tenga, que haga en medio. ¿Podéis agarrar la mano a alguien? Venga, no os dé vergüenza. Si esto os da vergüenza, ¿qué os dará vergüenza en la vida? Venga, si yo sé que es difícil, tenéis una manita al lado. Que nadie se quede por vergüenza sin una mano. Lo vais a repetir en voz alta, no os vais a librar. Lo digo y hacéis el eco. Lo siento, perdóname,
Gracias. Gracias. Te amo. Te amo. No soltéis. Mira, ahora decirlo con el corazón, pero en voz alta. Pero ahora es el corazón el que habla, ¿vale? Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Bien. Ahora ya hemos terminado si quieres, y si no, pues, estamos ya casi felices. Bueno, pues muchas gracias, Adolfo, por esta sensibilización, por esta instrucción, y yo creo que ha sido un mensaje muy positivo y algo inseguro que va a florecer en cada uno de nosotros, de manera que muy agradecidos también a todos por haber participado. Y nada, te esperamos en la próxima charla, el próximo encuentro, que será seguramente en breve. Lo anunciaremos en nuestra página web, que creo que algunos de ustedes nos siguen, ¿no? Por la página web. Yo lo encontré a través de Amigos de Madrid. Amigo de Madrid. Pero si le dais el email, os manda la información, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, o bien en la página web, o No, recogemos el fenomenal. email y les enviamos la información. Y muchas gracias a todos, ¿eh? Hasta el próximo día.